El silencio en el gran salón de la Confederación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo de plasma. Yo, la princesa Elara, heredera de los mundos de cristal de Vesperia, estaba de pie frente a un altar de acero frío. A mi lado, el hombre que el destino, o mejor dicho, la política, me había impuesto. Su nombre era Elias Thorne, un humano. En la jerarquía galáctica, los humanos eran poco más que curiosidades biológicas, de vida corta, huesos frágiles y sin ninguna habilidad psiónica o fuerza sobrehumana. Mi pueblo, los vesperianos, somos seres de luz y energía, mientras que él olía a metal y tabaco viejo. Me sentí humillada. Este matrimonio era el precio para que la tierra no fuera devorada por la expansión de mi propio imperio. Lo miré de reojo, sus manos estaban llenas de cicatrices, sus ojos carecían del brillo estelar de la nobleza. Parecía un hombre cansado de un mundo agotado. «¿Estás lista?», susurró con una voz áspera, desprovista de la elegancia de nuestra lengua poética. No respondí. Firmé el contrato de unión con el desprecio de quien firma su propia sentencia de muerte social. Lo que yo no sabía, lo que nadie en la galaxia sospechaba, era que detrás de esos ojos cansados se escondía el rugido de 1000 tormentas y un fuego que consumiría imperios enteros. Nuestra luna de miel no fue un viaje a los jardines de coral, sino un traslado en una fragata militar hacia los bordes exteriores. Elías pasaba la mayor parte del tiempo en el gimnasio de la nave o limpiando piezas de una armadura vieja que parecía haber salido de un museo de prehistoria. Yo me mantenía en mi camarote, rodeada de mis libros de historia y mis mapas estelares, lamentando mi suerte. Los otros embajadores se burlaban de mí en las transmisiones privadas. ¿Cómo es dormir con una bestia de barro?, preguntaban. Elías nunca se defendía. Soportaba los insultos de mis guardias de honor con una paciencia que me irritaba aún más. Un día, lo confronté en el pasillo. ¿Acaso no tienes orgullo?, le grité. Te llaman débil en tu propia cara y solo agachas la cabeza. Él se detuvo, me miró con una calma que me heló la sangre por un segundo y dijo: princesa, el orgullo es para los que tienen algo que demostrar. Yo solo estoy aquí para cumplir mi parte. Fue entonces cuando lo noté, no era debilidad lo que veía en él, era una contención absoluta. Como si estuviera sosteniendo una puerta pesada para que algo horrible no saliera. La paz es una ilusión en el borde exterior. El tercer mes de nuestro matrimonio, el cielo sobre la colonia fronteriza de Oryx se rasgó. Los Krell, una raza de depredadores insectoides de 4 metros de altura, rompieron el tratado. Sus naves, como agujas negras, llovieron sobre la superficie. En cuestión de minutos, el palacio de cristal donde nos alojábamos se convirtió en una trampa de fragmentos rotos. Mis guardias, los invencibles guerreros de luz vesperianos, cayeron en segundos bajo las garras de los Krell. La tecnología psiónica fue anulada por inhibidores de frecuencia. Me encontré acorralada en el salón del trono, con un general Krell riendo mientras preparaba su pinza para partirme en dos. El miedo era una nota aguda en mi garganta. Miré a mi alrededor buscando a Elías, pero no estaba. El humano ha huido, pensé con amargura, cerrando los ojos para esperar el final. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, un sonido que nunca había escuchado en mi refinado mundo llenó la sala, un grito gutural, un rugido de rabia pura que parecía vibrar en los huesos. Cuando abrí los ojos, el mundo parecía haber cambiado. Elias Thorne estaba de pie entre el general Krell y yo. No llevaba armadura de plasma ni escudos de energía. Estaba empuñando una barra de metal arrancada de los escombros y un cuchillo de combate humano. Pero lo que me dejó sin aliento no fue su arma, sino su presencia. Su piel parecía emanar vapor, sus ojos estaban inyectados en sangre y cada músculo de su cuerpo se había tensado hasta el punto de parecer acero fundido. El general Krell, desconcertado por la audacia de este mono débil, atacó con la velocidad del rayo. Pero Elías fue más rápido.
Con un movimiento que desafiaba la física, esquivó la pinza y clavó el cuchillo en la unión de la armadura del alienígena. No fue una pelea elegante, fue una carnicería necesaria. El humano luchaba con una brutalidad que me hizo retroceder. No había miedo en él, solo una eficiencia aterradora. El Krell, 3 veces más grande que él, fue derribado al suelo como una presa común. Mientras el general Krell agonizaba, Elías se giró hacia mí. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino por la descarga de adrenalina. «Escóndete tras la columna», ordenó. Su voz ya no era la del hombre cansado, era la de un comandante que ha visto el fin del mundo. En ese momento, más soldados Krell irrumpieron en el salón. Eran al menos 20. Cualquier ser racional se habría rendido. Pero Elías soltó una carcajada seca y oscura. «Han cometido un error», susurró para sí mismo, «han traído una guerra a un hombre que solo quería olvidar cómo pelear». Fue entonces cuando entendí la verdad sobre la humanidad. No eran débiles porque les faltara poder, eran débiles porque se esforzaban cada día por suprimir su verdadera naturaleza. Los humanos eran los supervivientes de un mundo que intentó matarlos durante millones de años. Eran la culminación de la violencia evolutiva. Y yo acababa de ver cómo el cerrojo de esa jaula se rompía para siempre. Lo que siguió fue una visión de pesadilla y asombro. Elías se movía entre los Krell como un fantasma de muerte. Los Krell dependen de su fuerza física y su caparazón, pero el humano atacaba sus puntos débiles con una precisión quirúrgica. Usaba el entorno, los cristales rotos, las sombras. Cada golpe que recibía parecía solo alimentarlo. Vi como una garra le cortaba el hombro, pero él ni siquiera parpadeó, simplemente usó el impulso para romperle el cuello al atacante. Era como ver a una deidad de las antiguas leyendas de guerra cobrando vida en un cuerpo de carne y hueso. La elegancia de los vesperianos era patética comparada con la cruda voluntad de Elías. Él no luchaba por honor ni por gloria, luchaba por la supervivencia pura. Los Krell, que se consideraban los depredadores máximos de la galaxia, empezaron a retroceder. Vi el miedo en sus ojos compuestos. Estaban mirando a algo que no comprendían, un ser que se negaba a morir. «¿Dónde están los refuerzos?», grité mientras Elías recargaba una de las armas que le había arrebatado a un caído. «No vienen, Elara», respondió mientras ajustaba un vendaje improvisado en su brazo sangrante. «La flota de tu padre ha retrocedido. Nos han dejado por muertos». El dolor de la traición de mi propia gente me golpeó más fuerte que cualquier ataque Krell. Pero Elías se acercó a mí y puso su mano llena de sangre en mi hombro. «Pero no estás sola. Los humanos tenemos un dicho: si vas a ir al infierno, sigue caminando». En ese momento, una señal de radio crepitó en su muñeca. Era una frecuencia que yo no conocía. «Aquí Torne. Código Ragnarok. Activen el protocolo de rescate. Tengo el paquete a salvo». Desde el cielo, a través del techo de ruido, vi luces que no pertenecían a la flota de la Alianza. Eran naves negras, cuadradas, funcionales. La flota de sombra de la Tierra. La humanidad no había enviado a un diplomático a casarse conmigo, habían enviado a su mejor guerrero para observar nuestras debilidades, y ahora, él estaba llamando a la manada. La batalla por Oryx se convirtió en leyenda en una sola noche. Los refuerzos humanos descendieron en cápsulas de caída que impactaron como meteoros. Pero Elías seguía siendo el centro de la tormenta. Lo vi liderar la carga hacia el centro de mando Krell. Ya no era mi esposo, el hombre aburrido del que me burlaba. Era una deidad de batalla. Su presencia en el campo de batalla inspiraba un terror religioso en los enemigos y una lealtad absoluta en sus hombres. Los soldados terrestres lo seguían con un fervor que nunca había en los ejércitos de cristal. Ellos lo llamaban el segador.
Entendí que la humanidad había estado ocultando su fuerza militar durante décadas, fingiendo ser una especie menor mientras construían una maquinaria de guerra capaz de desafiar a los dioses. Y yo, por un juego político, me había convertido en la esposa del hombre que sostenía la correa de esa bestia. Cuando el último Krell fue expulsado de la ciudad y el polvo comenzó a asentarse, encontré a Elías sentado en los restos de una estatua de cristal. Estaba cubierto de hollín, sangre azul y roja, y agotamiento. Me acerqué con cautela, sintiendo que ahora yo era la inferior. Él me miró y, por un momento, la deidad de batalla desapareció, dejando ver de nuevo al hombre cansado. ¿Estás bien, Elara?, preguntó con genuina preocupación. Me eché a llorar, no por el miedo, sino por la vergüenza de haberlo juzgado mal. Me arrodillé ante él, ignorando mi protocolo real. Me salvaste. Nos salvaste a todos. ¿Por qué te escondiste todo este tiempo? Él suspiró, mirando sus manos manchadas. Porque cuando los humanos dejamos de ser humanos y nos convertimos en monstruos, es muy difícil volver atrás. Me casé contigo esperando que tu luz me ayudara a olvidar la oscuridad. Siento que hayas tenido que ver esto. La galaxia ya no es la misma. El matrimonio entre Elara de Vesperia y el Aastorn de la Tierra ya no es visto como un chiste, sino como la unión más poderosa de la historia conocida. Los vesperianos ahora saben que el cristal es hermoso, pero el acero humano es el que sostiene el universo. Yo aprendí que el amor no se trata de estatus, sino de encontrar a alguien que esté dispuesto a quemar el mundo por ti si es necesario. Elías sigue siendo un hombre de pocas palabras, pero ahora, cuando caminamos por los pasillos del palacio, nadie se atreve a susurrar insultos. Los embajadores bajan la vista y los guerreros saludan con respeto. Porque todos saben que detrás de la apariencia de un simple hombre, duerme una deidad que despertará si alguien se atreve a amenazar su hogar. Y yo, la princesa que alguna vez lo despreció, ahora me siento orgullosa de ser la esposa del guerrero más temido de las estrellas. Porque en su furia encontré mi seguridad, y en su humanidad encontré mi alma.